Hola, mi nombre es Analía Álvarez, soy consultora e investigadora de mercados. Basándome en datos estadísticos, analizo y cuestiono la gravedad del COVID-19 y por ende la cuarentena. En un rato les voy a expresar cuáles son mis fundamentos. Vamos a hablar con Analía Álvarez, que es consultora en investigación de mercados y opinión pública, porque la verdad que tuve la suerte de comunicarme con ella fuera de aire y manejo una información que es realmente muy interesante para escuchar, para saber, para conocer. ¿Por qué? Porque lamentablemente la política tiene siempre una versión que es la oficial y que no siempre se condice con la verdad. No digo que ahora y que esto que vamos a dialogar ahora con Analía apliquen esto que estoy contando. Digo que en general no siempre lo oficial suele ser verdad. Analía, ¿cómo estás? Sebastián Potap, Federico Lausana, te saludamos. Hola Federico, buenas tardes. Muchas gracias por comunicarse conmigo. No, gracias a vos, un placer. Analía, a ver, Sí. ¿por dónde podemos empezar con todo lo que vamos a dialogar en el día de hoy, de la información, de infectados, de fallecidos? Yo recién, en el arranque del programa, decía que no es lo mismo 10 pacientes, por dar un número, o 10 personas que mueren por coronavirus y que no tenían ninguna enfermedad preexistente, que tal vez el coronavirus sea esa gota que rebalse el vaso, que personas que no tenían ninguna enfermedad preexistente, se contagian de coronavirus y la causa de la muerte sea precisamente este virus, ¿no? Exactamente. Justamente desde que empezó la pandemia empecé a hacer unos análisis estadísticos porque al principio dije, bueno, es una pandemia, esto debe ser totalmente mortal. O sea, lo primero que uno piensa es en la muerte cuando habla de pandemia, ¿no? Pero después viendo los números, y más a la fecha, en junio, estamos viendo que, por lo que veo, en años anteriores, desde el 2010, en Argentina, mueren más de 300.000 personas. Más de 300.000 personas, lo que equivale a un promedio mensual de 28.254 muertes. Claro. O sea, vamos a redondear, 28.000 muertes por mes y 900 muertes en promedio por día. Imagínense ustedes si hoy en día la pandemia o lo que se esté mostrando en Argentina sean 900 muertes por coronavirus por día. Sería entonces algo bastante interesante, o mejor dicho, más que interesante sería, bueno, a ver, realmente es una pandemia gravísima. Lo que digo es que no es así, porque al día de hoy tenemos apenas que al día de hoy el 3% muere con COVID. Y Es esos muy datos, bajo el porcentaje. claro. O sea, a ver, a 3 meses de haber comenzado la pandemia en Argentina, el 3 de marzo, cuando se detectó el primer caso, hay 854 muertes. Este análisis lo hice hace unos días atrás. En promedio, 284 muertes por mes, con lo cual esto nos indica que por día tenemos más o menos en promedio 10 muertes por día. En promedio. Podemos tener días en que se escapa ese promedio hacia arriba o hacia abajo, como fue el día de ayer o el día de antes de ayer, que fue muchos más que 10 casos de muertes. Pero lo que hacemos mal, y estoy de acuerdo también con la Universidad de Oxford y con el Imperial College de Londres, en donde coinciden con mis estudios de investigación, en donde Argentina está midiendo 10 veces por debajo de la realidad. Cuando veo este informe que coincide con los estudios de Londres, que estudiaron a la Argentina, dije, bueno, a ver, me pongo a estudiar nuevamente estos casos y todo a nivel mundial, porque digo, a ver, en España también, a ver, lo que yo estoy cuestionando es la gravedad del COVID. A ver, ¿por qué nosotros no nos hacemos tanto problema por las 900 muertes diarias que hay en Argentina en estos últimos 10 años? Porque no se mediatizan probablemente. Claro que no.
Y justamente eso es una de las cosas que tampoco, uno de los datos que buscando en Internet, en el Ministerio de Salud, tampoco están esos datos. En el único lugar donde sí conseguí la información fue en la sala de situación del Ministerio de Salud, que solamente está el informe de los que mueren con COVID, el 96% ya tenía enfermedades previas. Mirá qué Con dato, lo cual, mirá no qué es dato. una enfermedad, claro, no es una enfermedad que uno diga es una enfermedad mortal. O sea, no todo el que se contagia por COVID, con esta enfermedad, por coronavirus, no todos mueren. Incluso al contrario, tiene un alto porcentaje de recuperación. Mirá lo que me dejaste pensando, ¿no? Cuando me dijiste esto, se me vino a la mente enseguida algo, mi cabeza empezó a trabajar, y seguramente vos debés haber tenido familiares, amigos, conocidos o alguien que falleció en algún nosocomio, ya sea clínica, hospital, sanatorio, lo que sea, que quizá esta persona, este paciente, fue operado, fue tratado por alguna enfermedad, y resulta que salió ileso tal vez de esa enfermedad, de esa operación, pero se terminó muriendo, y te dicen, ¿qué le pasó? No, le agarró un virus hospitalario. ¿Cuántas veces lo escuchamos esto? Muchísimas veces. Por eso se politizó tanto esta pandemia, que para mí, personalmente te voy a decir que es una plandemia. Esto está totalmente planeado hace varios años ya. Esto escapa de cualquier, digamos, país en particular. Yo creo que es un conjunto de países que están planificando esto hace bastante tiempo, ¿no? Bueno. Por eso no quiero irme por las ramas. Lo que quiero decir es que los datos de España, por ejemplo, en España terminó con 28.000 muertes, ¿sí? Sin embargo, en España hacen tanto barullo por estas 28.000 muertes, cuando en España mueren 400.000 personas al año. Entonces, ¿en qué estamos hablando? Y encima, o sea, España e Italia son dos países europeos que tienen una población añeja, gente muy grande también falleció lamentablemente. Claro, bueno, por eso es la cantidad de muertes en España. Son 400.000 personas mueren por año. Te digo, en el 2019 en España murieron 417.600 personas. Ahora, Analía, yo me quedo pensando, te escucho atentamente y lo llevo a Argentina. A nivel mundial es interesante también, pero es más fácil para el oyente capaz pensarlo en nuestro país. Sí, cómo no. Vos das datos muy claros, certeros acerca del COVID, y uno se pregunta ¿para qué se ha sembrado tanto miedo? ¿Vos le has encontrado una respuesta a esto? ¿Por qué se ha puesto tanto el foco, una cuarentena tan extendida? Y según tu lectura también está muy claro que se ha sembrado una gran cantidad de miedo. No es que el COVID sea tan temerario, habría que temerle tanto como le estamos temiendo. Bueno, en principio hay una hipótesis que tengo que todavía no tengo la respuesta, pero hay una hipótesis que tengo que justamente como es una pandemia, digamos, manipulada, para mí no fue casualidad esto fue casual, esto fue adrede, esto fue causal, claro. Esto fue en China, financiado por grandes organismos como puede ser Bill Gates. Esa es una de las hipótesis que se están manejando. Bill Gates junto con otros. Entonces, ¿por qué se hizo tanto miedo por esta pandemia? Porque a nivel mundial ya estaba planificada de que sea tan contagiosa. A ver, si yo voy a la casa de incluso el ministro de Salud, no hace más de 15 días, dijo, esta pandemia no es tan grave como la gripe. Sí, lamentablemente Ginés González García no pegó una. Claro, lamentablemente no pegó una. Llegó como el vecino del barrio que le contaron de un amigo del amigo que le contó lo siguiente, y en realidad es el máximo referente de la salud en la Argentina. También recordemos que dijo Ginés González García, no pensé que iba a llegar tan rápido. O sea, entonces quedó bastante expuesto, ¿no? Cada vez que habló. Mejor le conviene tal vez no hablar. Sí, la verdad es lamentable la falta de estadísticas y la seriedad de estadísticas que falta a nivel gubernamental. Es lamentable, porque no puede ser que no haya a nivel nacional el total de muertes que hay hasta el día de hoy con una pandemia en curso,
que yo pueda decir, bueno, el 50% fallece sin tener COVID. Esas muertes no están contempladas. Entonces, ¿qué sucede? Están todos con el tema de cuántos muertos hay por COVID. A ver, veamos años atrás y estamos viendo que no es tan grave para mí como lo están manifestando. Sí, es un alto contagio, tiene un alto contagio porque tengo dos personas conocidas que se contagiaron, pero fueron asintomáticas, no tuvieron síntomas, e incluso conviviendo con su familia y sin saber que tenía COVID, durante 3 meses conviviendo en Estados Unidos, se enteró en Argentina, cuando le hicieron el test al llegar a Ezeiza, se enteró que tenía COVID, y la chica donó plasma, etcétera. Entonces, a lo que voy es también, incluso hasta el nivel hasta esa familia no se explica cómo ninguno de la familia tuvo COVID conviviendo con una hija que sí la tenía. Claro. Entonces, eso es raro. Sí, yo coincido con vos en parte en lo que decís. Es un análisis distinto y está bueno también conocer todas las voces. Ahora me voy a poner en modo abogado del diablo para conocer a mayor profundidad y más análisis de tu estudio. Cualquiera te podría decir o retrucar, entre comillas, que justamente en Argentina hay tan bajo nivel de mortalidad con respecto a otros países porque hace 100 días estamos encerrados. Es que probablemente sea por la cuarentena. La cuarentena ha bajado, no te puedo decir que no. La cuarentena quizás ha bajado el nivel de contagio, lógico, pero también tenemos que tener en cuenta que estamos midiendo con bajo nivel de testeo. Yo cuando terminé de hacer los análisis, a fines de abril, estábamos midiendo no recuerdo bien la cantidad de testeos diarios que había a fines de abril, porque fue por eso estos estudios los hago ad honorem, quiero aclarar, o sea, los hago, nadie me los solicita, los hago por una cuestión de convicción personal, por mi profesión, para realmente saber la verdad, qué me están diciendo, si realmente es así como dicen. Entonces, tu pregunta, perdón, que me hacía... No, yo decía que cualquiera podría decirte, y específicamente la gente del gobierno, los infectólogos y demás, que la comparación de Argentina con otros países en cuanto al nivel de muertos es justamente debido a que estamos hace tanto tiempo encerrados. Bueno, son varios factores, no solo porque estamos encerrados en cuarentena, sino porque también tenemos que tener en cuenta que hay pocos testeos. Y dijeron que en abril que a principios de abril, el 30 de marzo, dijeron que iban a comprar 500.000 reactivos. Y fue justo cuando yo hice un estudio que necesitábamos 592.000 reactivos en Argentina para el 30 de marzo. Todavía creo que no lo tienen, porque en mayo tampoco lo tenían. Con lo cual, la verdad es que en eso por lo menos es una lástima, porque está bien, muchos dicen que testear a gente que es tan caro el test y testear a gente que no tenga síntomas y que pueda ser asintomática y que puede contagiar, hace también que la inversión que se hace o el gasto que se hace en esos testeos sea demasiado como para, bueno, el tema demasiado como para gastar tanto dinero de parte del Estado. Exacto. Igual, Analía, mirá que cuando a una persona que es asintomática le hacen un testeo, da positivo. Lo que probablemente no hace, todavía no se sabe, porque creo que ni la OMS tiene muy en claro, perdón, si contagia o no de asintomático, ¿no? Porque recordemos que empezaron con que sí, con que no, contagia, no contagia tanto, tienen también bastantes contradicciones en la OMS, pero digo, el asintomático cuando le hacen el test da positivo, pero no tiene los síntomas, quizás no contagia, quizás sí, y lo que seguramente le va a pasar es que no va a morir por coronavirus. Lo pasa como si fuera un resfrío un poquito fuerte, un poquito más leve, pero no termina padeciendo el coronavirus. Sí, esto que estamos hablando, ¿no? Todo lo que es personas que están con algunas enfermedades preexistentes y demás, los adultos mayores que también
una gripe fuerte, como muchas veces suele pasar, y por eso se da una vacuna contra la gripe en muchas partes del mundo, porque una gripe de influenza también pueden terminar con la vida de muchos adultos mayores que deben tener o tienen muchas enfermedades preexistentes por la edad, obviamente. Bueno, de eso hay estadísticas, claro, de los que fallecen por año por la gripe H1N1, la gripe A. Claro. Y ahora lo que sí encontré en la provincia de Buenos Aires, los datos de la sala de situación del Ministerio de Salud, que los principales problemas por los cuales muere la gente con COVID, y no digo por COVID, porque me parece que decir por COVID, me parece que no. Para mí la gente no muere por COVID, para mí la gente está falleciendo porque además se le agregó el agravante de este virus, pero no fallece por COVID. O sea, ¿por qué? Porque es una persona que tiene previamente enfermedades, patologías previas, que por supuesto le bajan las defensas. Claro, es un efecto similar al del SIDA, ¿no? En ese sentido. Yo creo que sí, yo no soy médica ni soy científica como para hablarlo, pero me parece que sí, es muy similar a eso. Claro, a eso ¿cuántas personas... recordemos, hagamos un poco de memoria, inclusive conocidas, que tenían HIV o SIDA, cuando se preguntaba cuál era la causa de la muerte, decían que había sido por una neumonía. Claro, pero no decían que tenía previamente HIV o SIDA, que tenía las defensas bajas y un organismo propenso a que venga un virus como esto de la gripe y obviamente le causa la muerte a la persona. Exacto, sí. Por eso sí me pueden llegar a decir desde el gobierno, perfecto, sí, tenemos menos casos gracias a la cuarentena. Eso no se puede medir, la verdad que no se puede medir, porque tendríamos que hacer una prueba de decir, bueno, dejemos la cuarentena de lado, a ver cuántos contagios hay, en qué medida la cuarentena ayudó o no a bajar la cantidad de casos. Nosotros hicimos, porque yo tengo un equipo de trabajo, en donde hicimos un estudio justamente con un actuario, hicimos un pronóstico, ¿no? Proyectamos casos, el 3 de marzo hicimos todo esto, proyectamos los casos al 30 de abril. Cuando empezamos a hacer tantos datos, después dejamos de hacerlos, ¿y sabes por qué? Porque no hay datos certeros. Había cosas que no teníamos certeza de lo que estábamos haciendo. Si la cuarentena bajaba por semana un 6% el nivel de casos positivos. Pero, a ver, estamos midiendo algo sobre algo incierto. ¿Qué significa esto? Que tenemos pocos testeos. Si yo testeo a toda la población, obviamente que voy a tener más casos testeados. Sí, igual para mí lo que es clave, y positivos. Lo que es clave con el tema de los números de los infectados y los fallecidos es precisamente ¿no? ¿De qué mueren las personas en Argentina que no mueren de coronavirus? Hay muertes por, no sé, ACV, corazón, algunas otras causas también. Sí, Federico. Sí, ¿Y cuáles son los números de esos fallecidos? ¿Se sabe? Porque como decís vos, hoy se informa que tenemos 10.049 muertos por coronavirus, pero parecería como que 1.049 muertos por coronavirus, pero no se sabe mucho más de cuántos muertos hemos tenido a lo largo del año, y digo, estaría bueno también poder saberlo. Bueno, ahora estoy buscando yo en el Ministerio de Salud, pero cuando vos decís 1.000 muertos, parece como si fuera una barbaridad. En realidad son 10 muertes diarias. 10 muertes diarias cuando en Argentina hay 900 muertes diarias en promedio. Entonces, por eso digo que no hay que asustarse cuando uno dice 1.000 muertos por coronavirus, 1.000 muertos. 1.049 muertos por coronavirus en casi 3 meses y medio de pandemia, ¿eh? Vos me hablás de 900 muertes por día. O sea, es abismal la diferencia. Es más, uno tendría que decir, no, bueno, esto no es nada. 1.049 en 3 meses, cuando hablamos de 900 por día. Por supuesto que no es nada. Lo que pasa es que estamos en cuarentena porque nos hicieron creer, que hasta todavía lo dudo, porque realmente estoy bastante escéptica por muchas cosas que me he dado cuenta. Estamos en cuarentena, primero, por eso hay menos contagios.
no tenemos los test suficientes, los detectados no son los totales contagiados. Entonces, obviamente que ya sabemos que, por ejemplo, el 17% de las muertes que se producen en Argentina hace 10 años atrás hasta la fecha, el 17% es por enfermedades respiratorias. Claro. Sí, aparte, fíjate, el tema, sí, para mí el tema clave es este que estamos hablando. Si nosotros nos posicionamos en la cantidad de muertos que tuvo la Argentina en estos 6 meses del año, ¿sabemos cuántos fallecidos hay en la República Argentina? Vamos a dar un ejemplo. ¿Se murieron 5.000 personas en lo que va del año, por dar un ejemplo? Hay que decir que el 20% nada más, tampoco minimizar, murieron por coronavirus. El otro 80% murieron por alguna otra enfermedad. Y habría que ver de este 1.049 cuántos tenían enfermedades preexistentes. Eso es lo que yo me pregunto. ¿Y sabés por qué te digo esto? Porque para mí no se le dan... lo del testeo queda en un segundo plano, en realidad. ¿Sabés por qué queda en un segundo plano? Porque si yo no testeo, pero resulta que me aparecen, por dar un ejemplo y hablándolo así medio fuerte, 500 cuerpos, 1.000 cuerpos en un mes en la morgue, digo, che, la puta, no testeé, pero resulta que se me murieron 1.000 personas y yo no me enteré de qué se murieron porque no tenían ninguna enfermedad preexistente. Exactamente. Eso es lo que hay que trabajar, me parece, desde el Estado, desde el gobierno. Sí. Lo que pasa es que no se le da importancia, lamentablemente, no en los países, por supuesto en los países desarrollados sí, pero en Argentina, lamentablemente, hoy no tenemos un gobierno que le dé importancia a las estadísticas. Sin estadísticas no hay planes, no hay, perdón, me hace acordar los planes sociales que me agarra gripe. Lo que digo es, no hay planificación. Yo no puedo planificar sin una estadística, sin números. Claro. O sea, sin números no se puede planificar nada, porque ni siquiera sabemos el estado de situación en la cual estamos. Y para hacer estadística necesitamos invertir. No, totalmente. Entonces es necesario invertir para poder conocer en qué situación se está, exactamente en qué situación estamos, porque incluso hasta desde el CONICET decían, por favor, testeen a toda la población. En un momento, en marzo, me acuerdo patente, que decían, testeen a toda la población, pero claro, era tan caro, y encima los test que traían de China, justamente, mirá qué casualidad, traídos de China, que sabemos que es de baja calidad, tuvieron que ser devueltos porque no eran buenos, y eso le pasó también a España, Italia, Alemania, que realmente no sé para qué fueron a buscar test a China cuando ya sabemos que el virus empezó ahí. Ahora, la verdad es que es todo muy raro. Sí, totalmente. Te hago la última, por lo menos de mi parte, después Fede vos podés cerrarle. A ver, ¿qué estudio han hecho ustedes? Porque, a ver, desde que comenzó la pandemia en el programa venimos hablando con infectólogos, yo no soy médico, vos tampoco, ni mucho menos. Ahora, si hay algo que está claro, es que la mortalidad del virus es baja. Lo que pasa es que esto te hace estudiar, o te hace, mejor dicho, explotar los sistemas de salud, te los satura al máximo, y eso es lo que hace que finalmente no lleguen a ser todos atendidos, y bueno, son las imágenes que vimos en España, en Italia y demás. ¿Ustedes tienen algo estudiado acerca del colapso sanitario, acerca de la explosión del sistema de salud en Argentina como en otros lugares? Porque la charla fue más para el lado de los fallecidos, cosa que me parece perfecto, vos tenés cifras y está perfecto. Ahora, para mí la clave de este virus y el coronavirus y el por qué estamos hace 100 días encerrados se debe justamente a que el sistema de salud no está preparado y se explota. Ahí sí, claramente las cifras serían otras. Te cuento, en este caso, si bien no tengo el estudio hecho, pero sí por comentarios y por fuentes primarias. Cuando digo fuentes primarias me refiero a gente que está en los hospitales trabajando y que me comenta la situación que están viviendo. Actualmente los hospitales no están colapsados, y de hecho estuvieron preparando, no sé si hoy dicen lo contrario, entonces no sé, están mintiendo, porque estuvieron preparando el sistema durante estos 3 meses que estamos de cuarentena, que creo que es la cuarentena más larga de todo el mundo, y realmente lo que sí me preocupa muchísimo, y te lo digo como consultora porque también me he quedado sin trabajo, porque yo cuando hago estudios de mercado, que son estadísticos y probabilísticos, yo cuando trabajo para empresas multinacionales, las encuestas online no me sirven, entonces yo también me quedé sin trabajo. Entonces, a ver, ¿hasta qué punto podemos llevar la cuarentena? Porque mucha gente
están falleciendo por otras enfermedades, como enfermedades coronarias, que no tienen nada que ver, no se contagiaron por COVID. Sin embargo, hay muertes por enfermedades cardíacas, o por diabetes, o porque tienen alguna enfermedad neurológica, o incluso enfermedad oncológica. Hay un estudio que yo tengo, no, directamente no es un estudio, sino que son cifras, en donde bajó un 30% en promedio las consultas, sí, es tremendo, las prestaciones clínicas. Es tremendo. ¿Cómo puede ser? La gente, lamentablemente, se deja de que no controlar. Pero claro, entonces ¿qué? ¿Se deja morir? No, sí, no, a ver, o sea, yo el otro día lo hablaba con un 80%... cardiólogo y es así, o sea, ahí está la responsabilidad personal de cada uno de no suspender los turnos, continuar los controles, por más que, y hay que entender también que el sistema de salud está preparado justamente para separar COVID de no COVID. Y pero si a vos te dicen todo el tiempo, no salgas a la calle, bueno, eso es otra tenés cosa, cuidado, claro, porque abrís la puerta y el pero coronavirus te está esperando. Eso es una falla de comunicación desde el primer día del gobierno. Claro. ¿Una falla de comunicación o una intención de comunicar miedo? Esa es la gran pregunta. Para mí es una intención de comunicar miedo. No, pero vos podés comunicar miedo con el COVID y a la vez decir no te dejes de atender. Pero aparte, a ver, hay tantas contradicciones en este escenario que vivimos de cuarentena, donde lo digo siempre, la roticería abre y no tiene coronavirus, la panadería abre y no tiene coronavirus, la peluquería si abre, te enfermas y te contagias de coronavirus. Digo, ¿cómo distingue el coronavirus a dónde ataca, a dónde va y a dónde no va? Entonces, en ese escenario de contradicciones de parte del gobierno, la verdad que es muy difícil que la gente pueda decidir y decir, che, me voy al hospital porque no pasa nada, me lleva alguien, me atiendo, es una parte aislada donde voy yo a hacerme el control de donde puede haber contagiados y personas con coronavirus, ¿no? Digo, lamentablemente se transmitió todo el tiempo esto de guarda, si abrís la puerta un poco más te explota una bomba, y no es así. Esto es lo que estamos tratando humildemente desde el programa y desde mucha gente también que no se cree todo lo que le dicen de lo que está pasando con el coronavirus en realidad. Exactamente. Mira, justamente fuiste al punto donde yo tenía que ir. Al principio de la pandemia, ¿qué pasó? Mucha gente, cuando dijeron cuarentena total, principalmente en el conurbano bonaerense, la gente salía igual. ¿Qué pasa? Es un problema más bien cultural de tomar conciencia. Si vos no le transmitís un poco de miedo a la gente no toma conciencia. La tenés que asustar ¿para qué? Para que se quede en su casa, ¿sí? Porque acá, a nivel cultural, no estamos acostumbrados a acatar órdenes. Como por ejemplo, en Estados Unidos tengo varios amigos y amigas en donde yo continuamente estoy hablando con ellos y les digo, ¿cómo es allá? Y cuando nos enteramos del virus, todos nos quedamos en nuestras casas. ¿Pero qué? ¿Hay cuarentena? No, pero todos nos quedamos en nuestras casas. O sea, no, el gobierno no les tuvo que decir quédense en sus casas. A pesar de que Estados Unidos no es el mejor ejemplo, pero independientemente de eso, estamos hablando de lo cultural, de cómo se comporta la gente. La gente le decís, no cruces el semáforo en rojo, lo cruza igual, no le importa. Entonces, con esto de la pandemia, tuvieron que generar miedo al principio. De hecho, ahí tengo una encuesta hecha en Capital y GBA, una encuesta sobre las opiniones, los sentimientos y las emociones de la gente respecto de del COVID-19. Y lo que decían era que tenían, la mayoría, mucha incertidumbre y mucho miedo. Esto para generar conciencia. Ahora, cuando el miedo es extremo, ¿sí? Ya estamos en otro límite que ya estamos desbordando. ¿Desde qué punto de vista estamos? También considerando que gente como yo, que estoy trabajando, que tengo una carrera de grado posgrado, que estoy trabajando para empresas, que se me terminó el trabajo, que se frenó el trabajo por el COVID, etcétera, etcétera. ¿Cómo como? ¿Con qué como? Claro. O sea, tengo que comer diariamente. Totalmente. ¿Sabes ahora mi situación cuál es? Federico, estoy en la casa de mis padres, porque si no yo en Buenos Aires, en mi departamento, no me puedo mantener. Esa es mi realidad, aunque no lo puedan creer. O sea, mucha gente no lo puede creer, pero es mi realidad. Mucha gente está así también, Cuando el presidente dijo, cuando el presidente dijo, y la verdad es que yo cada vez que veo ese video, se me hace un nudo en la garganta, dijo que
mayores de 65 años son un problema para cualquier nación, realmente se me hizo un nudo en la garganta, porque gracias a mis padres hoy yo puedo comer. Sí, mucha gente también. Entonces, que está en la misma situación que vos, tienen capaz que la suerte de que los padres son jubilados, cobran 2 jubilaciones y tienen la suerte de que estén vivos ambos, y dentro de todo hacen más llevadero una situación de mucha gente que se quedó sin laburo. Ahora, esto que vos decías del conurbano, para mí también es clave señalarlo. ¿Por qué? Porque cuando uno ve imágenes del conurbano, o de una gran parte del conurbano, de barrios populares también, esas personas ya no tienen miedo, ya no se asustan. ¿Por qué? Porque conviven con el miedo permanente del hambre, de la miseria, del robo, del narcotráfico, de los tiros que pasan cerca de sus casas, de día, de noche. Lo vimos hace poquito aquí en este barrio que está ubicado acá en La Tablada, donde no, en la Tablada no, perdón, en Villa Madero, el barrio Azul, si no me equivoco, en General Paz y Richeri, donde le pedían a Bernie que pongan seguridad porque muchas veces a la noche los tiros le pegan en las casas, porque está el narcotráfico, porque está la delincuencia en esos barrios. Entonces, imagínate si conviven con eso todos los días, le van a tener miedo a un virus que los pueda llegar a infectar. Claro, sí, tenés Ellos razón, viven todo el tiempo con el miedo, no viven. Mirá si los va a asustar el coronavirus. Pero por eso te digo que es cultural el problema también. Totalmente. O sea, la cultura de las clases sociales bajas en general es así. O sea, a ver, vos viste lo que fue el partido de La Matanza, cuando un desborde total. Es un desborde total. Totalmente. Cuando tenían que cobrar, no hubo, bueno, se les desbordó, se les fue de las manos al gobernador, bueno, al intendente. La verdad es que sí, lo que estás diciendo, estoy totalmente de acuerdo con vos, es así. Esta gente yo creo que le falta educación, hay que educarla, pero también, si nosotros somos un poco criteriosos o virtuosos, no me gusta el defecto ni tampoco el exceso, ni una cosa ni la otra. Hay que ser un poco más central en esto. Porque yo hoy puedo ir a una farmacia con todos los protocolos de seguridad, manteniendo la distancia de 2 metros, porque hay un protocolo acá en Zárate, donde yo estoy en este momento, en la casa de mis padres. Hay unos protocolos de seguridad en farmacias, en todos lados, ¿sí? Ahora, ¿por qué no puede abrir, por ejemplo, una perfumería, una joyería, con el mismo protocolo de seguridad? Bueno, esa es la pregunta que todo el mundo se hace, que quiere pensar un poco más allá de lo que te están diciendo, ¿no? Para mí no tiene sentido. Si hay coronavirus en el baño de tu casa, en el living y en la cocina. Si puede abrir una panadería, puede abrir una roticería, puede abrir una farmacia, puede abrir también una peluquería y un montón de otros rubros que ahora están cerrados. A ver, hay tantas contradicciones en esta cuarentena que es ahí donde se ve la gente que sale a reclamar, y como vimos el fin de semana, tal vez hay muchos que no reclaman porque entienden lo que pasa con Vicentín, sino que el reclamo es por un hartazgo social donde te mienten, donde todo el tiempo te juegan en contra, donde no te dan soluciones, donde te siguen sometiendo económicamente, donde necesitan tal vez que Argentina tenga más pobres, y de esa manera, bueno, manejar el país mucho más fácil, ¿no? Es, creo que un principio, un factor común de los gobiernos kirchneristas, peronistas, y no voy a dejar tampoco de lado al macrismo, que lamentablemente hizo un desastre, dijo que venía a cambiar, a hacer algo distinto, y dejó 35% de pobres, pero ese tal vez es otro análisis. Analía, te agradecemos por este rato, por esta charla, y bueno, seguramente seguiremos en contacto. Muchas gracias a ustedes por darme este espacio y por darme la amplitud de explayarme en todos los datos que tenía para dar. Gracias a ustedes. Gracias. No, por favor, gracias a vos, abrazo. Un beso, un abrazo. Chao, chao.